Laboralistas, un podcast de Álvaro Robles y Elías Lloves, una forma de entender el derecho laboral y la seguridad social de forma clara, directa y debatida. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralistas, el podcast de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, donde se escucha, se piensa y sobre todo se entiende. Hoy estamos ya en el episodio número 8 y venimos con un tema de muchísima actualidad y que creo que está a veces un poco en el olvido, que es la protección de datos vinculado con las relaciones laborales. Porque esto no es solo tecnología, ni es solo informática, va de derechos fundamentales y la protección que tienen que tener los trabajadores con las comunicaciones que reciben de sus empresas y cómo debemos hacerlo, y sobre todo cómo evitar sanciones muy cuantiosas que nos pueden poner la Agencia Española de Protección de Datos. Y para ello tenemos un invitado de lujo, Julio García Cantó, abogado laboralista y experto en protección de datos y nuevas tecnologías, que lleva años asesorando tanto a empresas como a profesionales en este terreno. Además, Julio es socio del despacho Ensis Legal y profesor del máster de formación permanente de Legal Tech. Así que, nada, Julio, muchísimas gracias por participar en este episodio y bienvenido a Laboralistas. Nada, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Para mí es un placer y un honor estar aquí con vosotros, con compañeros de la profesión, donde podemos compartir en este espacio pues esa información tan importante, ¿no? Y tan relevante para nuestro día a día, el estar actualizados. Y bueno, en primer lugar quería daros no solo las gracias por invitarme, sino también por esta propuesta tan bonita y este proyecto que habéis iniciado. Gracias a ti. Gracias. Nada. Bueno, no sé si queréis que empiece yo un poco. Sí, vamos a arrancar. Sí. Si quieres con el primer bloque y vamos comentando. Sí, nada, bueno, en primer lugar, creo que es interesante un poco bajar al terreno, ¿no? ¿Por qué esta relación, ¿no? De protección de datos y derecho laboral o recursos humanos, relaciones laborales, que a lo mejor en un principio puede parecer que son mundos ajenos, pero que como ya habéis comentado, pues efectivamente están muy ligados y cada vez más. Para bajarlo al terreno creo que es importante que conozcamos de una manera somera, porque esto da para hablar de la protección de datos, ya da para otra charla solo hablar de protección de datos, pero bueno, unos principios, ¿no?, generales que se enmarcan no solo en las relaciones laborales, sino en cualquier ámbito de aplicación de la protección de datos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para tratar datos personales, sea en las relaciones laborales o en cualquier otro ámbito, el responsable, que en el caso de lo que vamos a hablar hoy, el responsable del tratamiento es siempre la empresa, debe tener una base de legitimación. Es decir, la ley orgánica de protección de datos y el reglamento nos dan una serie de herramientas o de claves a través de las cuales estamos legitimados para tratar los datos. ¿Por qué? Porque no siempre, lo típico que todos pensamos es el consentimiento. Si me dan el consentimiento, yo ya puedo tratar esos datos y sin necesidad, ¿no?, de ninguna otra herramienta o base de legitimación, pero esto no es así, como veremos. De hecho, en las relaciones laborales el consentimiento es una de las bases que no se utiliza, ¿vale? Entonces, bueno, creo que sí, por eso empezamos con las bases de legitimación. La base de legitimación está en el artículo 6 del reglamento. Las que nos interesan a nosotros, porque tratar todas no tiene sentido. En primer lugar estaría el contrato de trabajo, ¿vale? El reglamento nos dice que cuando para ejecutar un contrato necesitamos datos personales, pues esa es la base de legitimación correcta en la que se basa la empresa, ¿no?, para poder tratar esos datos. Por ejemplo, pues al final cuando una empresa va a contratar a un trabajador necesita su nombre y apellidos, DNI, número de seguridad social, cuenta bancaria, ¿no?, etcétera. Porque lo que tenemos también que tener claro que un dato personal no es solo el nombre y apellidos o el DNI, es una imagen, es una matrícula, es un número de afiliación a la seguridad social, el número del DNI, por supuesto, la geolocalización, ¿no?, donde tú estás posicionado es un dato personal, tu correo electrónico, la IP incluso de tu ordenador, de que estás conectado a Internet, también es un dato personal. ¿Por qué? Porque a través de estos datos se nos puede identificar, que es el requisito que dice el reglamento. Entonces, para poder contratarlo necesitamos esos datos. A un trabajador, cuando vamos a contratarlo, no le pedimos permiso ni su consentimiento para tratar esos datos. Obviamente nos los va a dar, porque si no, no se podría llevar a cabo esa relación laboral. Luego, por ejemplo, hay datos que los podemos tratar no tanto por la ejecución de ese contrato, sino por una imposición legal.
lo que nos dice el reglamento es que cuando hay una obligación legal de por medio y a la empresa se nos obliga a tratar esos datos, pues tampoco necesitamos su consentimiento ni está basado en esa ejecución del contrato, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando tenemos que aportar información a la seguridad social de nuestros trabajadores, ¿no? El tema de retenciones, cotizaciones, por ejemplo, dar de alta el contrato en el SEPE, registrarlo en el SEPE, bueno, pues todo esto vendría más bien por una imposición legal que por, que por la ejecución del propio contrato, ¿no? Y luego de otros como temas como los que vamos a trabajar, por ejemplo, la geolocalización, videovigilancia, ¿no? Estos son datos personales, como os he dicho, cuando yo estoy captando la imagen de un trabajador realizando sus funciones, eso es un dato personal, que es el de su cara en ese momento, ¿no? O su imagen. Aquí la base de legitimación tampoco va a ser el consentimiento, como vamos a ver después un poquito más desarrollado, ni tampoco la ejecución del contrato. Aquí se habla del interés legítimo. ¿Vale? Es una de las bases de legitimación. El interés legítimo, yo para compararlo con el derecho laboral, es un poco el cajón desastre que podría ser la transgresión de la buena fe contractual en un despido. ¿Vale? Al final, pues yo ahí puedo jugar un poquito, ¿no? En qué es la buena fe, cómo se ha transgredido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el interés legítimo lo que pasa que es una base de legitimación complicada. ¿Por qué? Porque realmente yo no le he pedido el consentimiento al trabajador o al interesado en sus datos. Tampoco es por una ejecución de un contrato, tampoco es una obligación legal. Hay que hacer una ponderación entre el interés que tiene la empresa en tratar ese dato y la vulneración, por decirlo de alguna manera, o la limitación de ese derecho a la intimidad y a la privacidad que tiene el trabajador. Entonces, bueno, hay que hacer esa ponderación. Si por mi interés legítimo estoy, de alguna manera, transgrediendo mucho su derecho, pues no podríamos utilizarlo. En el caso concreto de la videovigilancia, por ejemplo, hay un interés legítimo en la seguridad de las instalaciones, seguridad de los trabajadores y en el permiso que yo tengo que me da el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 23 de controlar la actividad de los empleados, ¿no? El poder de dirección y de vigilancia que tiene el empresario. Entonces, bueno, pues por ahí podríamos tener esta base de legitimación. ¿Por qué es importante esto de las bases de legitimación? Porque las empresas, si queremos ser pulcras y el tema de la protección de datos, llevarlo a rajatabla, cuando hagamos alguno de estos tratamientos, tenemos que dar información, que es otro de los principios generales de la protección de datos, el derecho de información y transparencia. ¿Vale? Están regulados en el artículo 13 y 14 del reglamento y al final lo que viene a decir es que todo interesado tiene derecho a que se le informe sobre qué datos se van a tratar, para qué se van a tratar esos datos, con qué finalidad, en base a qué base de legitimación y por cuánto tiempo se van a tratar esos datos. Esos 4 puntos, aquí hay más también, pues si se van a hacer transferencias internacionales, cesiones de datos, pero bueno, con estos 4 puntos son los más importantes, que es la información que tenemos, la mínima información que tenemos que dar a los trabajadores, en nuestro caso, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a informar a los trabajadores de que voy a instalar unas cámaras, pues tengo que darles esa información. Oye, voy a tratar los datos de tu imagen, la base de legitimación es el interés legítimo que tiene la empresa, va a ser para seguridad de la empresa y muy importante, aunque me estoy adelantando un poco, si queremos sancionar a un trabajador en base a esa videovigilancia, no basta con decirle que hay unas cámaras y que las cámaras se van a utilizar para seguridad. Porque si yo le estoy diciendo que se va a utilizar para seguridad de las instalaciones, yo no le estoy informando de que esas imágenes también pueden ser utilizadas para sancionarle. Entonces, bueno, que lo vamos a ver en una cláusula más ampliada. Habría que informar de esto y por cuánto tiempo. Pues oye, las cámaras son 30 días, salvo que cada 30 días se borra. Pues eso por el reglamento lo indica así, bueno, es obligación legal, salvo que pues esté en un procedimiento de investigación, se tengan que ceder a la Guardia Civil o a los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, o que el propio trabajador nos diga, oye, necesito hace un requerimiento de derecho de acceso a las imágenes, ya veremos si se las damos o no. Pero por lo pronto, pues, pues mira, voy a retener estas imágenes más tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el principio de información y transparencia, fundamental, dando estas claves mínimas, esta información mínima a los trabajadores. Luego, otro principio fundamental sería el de minimización, ¿vale? Minimización significa que no tenemos que pedir
todos los datos que se nos ocurran en ese momento, un popurrí de datos al trabajador. Tenemos que tratar los mínimos datos posibles. Por ejemplo, si yo voy a contratar a un trabajador o trabajadora que va a estar en administración, siempre va a estar en la oficina y con sus funciones concretas atribuidas, pues a mí no me hace falta como empresa tener su correo electrónico personal. Absolutamente para nada. De hecho, hay sanciones de la agencia española por no cumplir con este principio y pedir más información o más datos personales de los que son necesarios, ¿no? Entonces, bueno, pues, oye, yo para contratar a un trabajador necesito X datos, pues no tengo que pedirlos más. Ni tampoco tengo que utilizarlos para más cosas de las que realmente son necesarias. Si yo tus datos tu número de teléfono, lo voy a utilizar únicamente para hacer comunicaciones de trabajo, por ejemplo, pues no sé, pues por no utilizarlo, ¿no? Para otro tipo, para hacerme yo un listado de un archivo Excel con todos los teléfonos de los trabajadores para luego mandarles comunicaciones de descuentos de la empresa para trabajadores. Pues si quisiera hacer eso, tendría que pedirle ahí sí el consentimiento, porque sería un tratamiento distinto al que en un principio no, o para el que en un principio se solicitó. Y luego yo creo que también para terminar o continuar con este bloque un poco más de introductorio, el tema de los derechos que también tienen los trabajadores, ¿vale? Los derechos ARCOPOL que llama el reglamento, ¿no? El derecho de acceso, oposición, rectificación, limitación, portabilidad, etcétera, ¿no? Estos derechos, siempre que informemos a los trabajadores en esa primera cláusula, por ejemplo, yo lo que siempre recomiendo a las empresas para cumplir con estos primeros criterios generales, ¿no? Es que en el contrato de trabajo haya un anexo donde se informe al trabajador, que se haya una plantilla para todos los trabajadores, tú la tienes ahí ya, hecha una, esa te vale para todo, ¿no? O como mucho tendrás que cambiar algo porque para un puesto concreto pues se necesite más o menos datos, ¿no? Pero ya en el contrato informar al trabajador de todo esto, quién es el responsable del tratamiento, ¿no? Los datos de la empresa, a quién debe dirigirse en caso de que quiera ejercer un derecho, qué derechos tiene, para qué se van a utilizar sus datos, etcétera, ¿no? Una cláusula de protección de datos. Hay algunos derechos que tienen, al final le tienes que decir todos, ¿no? Porque tiene todos, pero realmente en una relación laboral va a haber derechos que no tengan mucho sentido. El derecho de acceso en un determinado momento sí puede ser interesante o puede ser que lo veamos de una forma más normal el que le ejercite. Al final aquí el trabajador lo que nos puede pedir es, oye, quiero que me deis un documento donde me indiquéis cuáles son los datos que la empresa está tratando míos y para qué. Por ejemplo, porque haya no sé, que quiera ver algún expediente que haya visto de evaluación de su puesto de trabajo, pues ahí se están tratando también datos personales, pues podría llegar a pedírnoslo. O uno de los más habituales, que es el de las cámaras. Ajá. Por ejemplo, porque le hemos sancionado a un trabajador en virtud o en base a una grabación de tal día que se te vio fumando en las instalaciones que tienen productos peligrosos e inflamables y sabes que por política de empresa no se puede fumar ahí, te hemos pillado fumando. Bueno, pues a lo mejor te dice, oye, yo para poder defenderme de esa sanción solicito mi derecho de acceso a las grabaciones de ese día. Pues ahí se estaría ejercitando. Y aunque es verdad que las empresas solemos o suelen rechazar, en el tema de las grabaciones se suele rechazar mucho porque hay una excepción para poder negarse, ¿no? al ejercicio de este derecho, que siempre cuando sea muy costoso para la empresa en cuestión de organizativas o técnicas, pues más bien por cuestiones técnicas, ¿no? Bueno, pues ahí te puedes un poco excusar y hablas con tu informático y a ver qué buena, qué te puede decir, ¿no? Sí es verdad que si en la grabación, por ejemplo, imaginaros que estamos hablando en un local, un establecimiento de hostelería donde hay mucha gente y que ahí tienen la excusa de que se tendrían que anonimizar todas las caras, etcétera, para que no haya vulneración del derecho a la protección de la intimidad de otras personas. Entonces, bueno, eso se puede salvar, ¿no? Pero yo creo que ese es uno de los derechos más típicos. El de rectificación, pues también, oye, ahí tenéis en la empresa ciertos datos personales míos que no son correctos o están incompletos o han cambiado. Pues se puede ejercitar ese derecho. El derecho de supresión, ¿no? El derecho de olvido, que se llama, bueno, pues puede pedir que se eliminen sus datos personales. Lo que pasa que la empresa, por obligación legal,
tiene que guardar ciertos datos y por Sí. un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, esos datos, ahí se habría que contestarle diciendo que en determinados datos, estos datos concretos no se podrán eliminar hasta dentro de X tiempo. Pero, por ejemplo, si le hemos pedido el consentimiento a los trabajadores para que me deje utilizar su imagen para que salga en la página web, pues oye, como realmente no es algo que sea necesario para la relación laboral, es más una cuestión de empresa, de marketing o lo que sea, pues podría pedirnos que no salir y la verdad que sería complicado en ese sentido negarnos en este caso a ese derecho de supresión, ¿no? Ujú. El derecho de limitación no tiene, yo creo que no tiene mucho recorrido aquí y el de oposición, bueno, pues por ejemplo, lo que hemos dicho sería parecido al de supresión. El de oposición es más bien que para un tratamiento concreto el trabajador nos pide quitarlo y el de supresión es directamente, está más relacionado como cuando yo ya no estoy en la empresa, con por Ujú. voluntaria, un despido, el hecho de que ya no tengan, ¿no? Ningún dato mío en la empresa. Y el de portabilidad tampoco tiene, el derecho a la portabilidad realmente tiene más sentido, por ejemplo, pues cuando queremos cambiar de compañía, pues, yo qué sé, de luz o o de internet, ¿no? Decir, oye, pues de empresa a empresa, quiero que solicito que le remitas a Iberdrola, Orange, la que nos dé la gana, ¿no? Mis datos para hacer la portabilidad y firmar ese nuevo contrato con ellos. Bueno, Ujú. ese es el derecho de portabilidad. ¿No? El derecho de portabilidad es, tiene, el interesado tiene derecho a que se le entreguen sus datos de forma estructurada y en un formato desplegable informático. ¿Vale? Básicamente. Es eso. Y bueno, yo creo que como ahora vamos a ir pasando a otros bloques más concretos, yo creo que estos son los principios básicos, ¿no? Que yo lo resumiría en que las empresas tenemos que tener mucho cuidado de informar a los interesados, a los trabajadores, a clientes incluso que vengan a ver las instalaciones, pues a lo mejor se tiene que hacer un control de acceso, que firmen el consentimiento, a que se les informe para qué van a ser tratados sus datos, por cuánto tiempo y qué derechos tienen, ¿no? Y básicamente a partir de ahí ya se desarrolla todo lo demás, ¿no? Esa información y transparencia son, yo creo, los principios básicos en la relación laboral, porque como he dicho al principio, aquí ya no estamos hablando de consentimiento, sino que aquí ya los datos los puedo tratar por la ejecución del contrato, con lo cual ya mis obligaciones de alguna manera se rebajan un poco y con informar es suficiente, pero tiene que ser una información completa. Eso sí. Esta información, Julio, entiendo que es más formalismo que otra cosa, pero incluir cláusulas en el mismo contrato o hacerlo como un anexo aparte para que sea más transparente, sea más claro para el trabajador, porque al final hay información que normalmente la gente no suele controlar, Sí. ¿no? Sí, yo al final creo que vamos, yo lo que siempre suelo hacer es que lo hagan por anexo, porque al final es verdad que últimamente a las empresas solo con el tema de protección de datos, para que se queden lo más tranquilas y seguras posible, al final le dan al trabajador un tocho así de folio con el contrato Es verdad. que al final también ahí el trabajador está en un momento, en una situación que te va a firmar en realidad casi lo que le pongas, ¿no? Claro. De ahí viene el que el consentimiento no sea la base de legitimación correcta. Lo que dice la Agencia Española de Protección de Datos La información, ¿no? es, claro, es que no hay un, no, o sea, no hay un, no estamos, no están trabajador y empresa en una misma posición. Entonces, el trabajador realmente te va a dar el consentimiento para lo que le pidas por miedo a ser despedido, porque puede haber consecuencias para él, cualquier cosa. Entonces, claro, entre nosotros, pues oye, yo quiero que me deis el consentimiento, me lo pides a mí, si estamos en una posición, el consentimiento es válido. Pero en el momento en que alguien que está en una posición dominante, por decirlo de alguna manera, Claro. ese consentimiento ya lo consideran viciado. Entonces, para tratar los datos, por eso el consentimiento no es válido, salvo, por ejemplo, en temas de redes sociales, que ahora veremos, donde ahí sí que es el consentimiento de, bueno, que Meli al final, el tema es que les damos mucha información y mucha documentación, pero que al final yo creo que es el mejor momento también, ¿ves? Cuando entras a la empresa, es cuando vas a firmar, y ahí está también la responsabilidad del trabajador oye, y darle incluso, Efectivamente. quédate con los documentos esta mañana tranquilamente, te los lees, te asesoras
y listo, ¿no? Entonces, sí, yo siempre documento aparte. Muy bien. Sí, a mí me parece muy interesante el tema del interés legítimo, que, ¿no? Que, bueno, yo particularmente, que no soy experto en protección de datos, me parece a mí como un cajón desastre, ¿no? Que muchas veces incluso te puede hacer dudar de si realmente tienes ese amparo legal o no, porque al final es eso, un concepto genérico, ¿no? Exacto, al final es eso, es como una ponderación, la carga, como no puede ser de otra manera, la carga recae en la empresa, o sea, es decir, Ujú. es como si dijéramos que se invierte, ¿no? La carga de la prueba, ahí tiene que ser la empresa la que demuestre que realmente es un interés legítimo, un interés muy importante para su core, para su negocio, ¿no? Ujú. Y bueno, y que pese a que, o sea, y que ese interés legítimo va a quedar por encima, pues, de ese derecho a la privacidad o la intimidad que tiene el trabajador, que es proporcional, ¿no? Es un Sí, poco el juicio de proporcionalidad, ¿no? Que se habla tanto en las sentencias. Entonces, bueno, yo lo veo complicado. O sea, que decir, sí, yo sí, es si puedo difícil evitar de... utilizarlo, lo que pasa, un ejemplo muy claro, fuera de la relación laboral, que ahora que está de moda con la inteligencia artificial, esa es la alegación que están haciendo OpenAI, Google, Microsoft para tratar los datos personales de esta manera tan masiva y es el interés legítimo. Y yo le veo, tiene su sentido Sí. porque, o sea, claro, obviamente no sabemos cómo lo han hecho, ¿no? Hay una caja negra ahí bestial. Pero la realidad es que su modelo solo puede funcionar si se entrena con datos masivos. Entonces, nosotros queremos que ChatGPT funcione muy bien y que nos dé informes geniales, que la información sea veraz y que la herramienta nos dé un montón de funcionalidades cojonudas. Pero si no le dejamos que entrene, es imposible. Claro. Está ese choque. Entonces, bueno, Ya. la base de legitimación que han elegido, si tú te lees la política de privacidad de ChatGPT, sobre todo lo están alegando para el tema ya no tanto de protección de datos, pero sí con el tema de propiedad intelectual y demás, que está habiendo mucho follón, sobre todo en Estados Unidos y demás, porque claro, ellos al final cogieron todo lo que había en Internet, artículos, libros que están protegidos por derechos de autor y demás, y al final dijeron que era interés legítimo, que era para poder entrenar sus herramientas, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no? Que quería poner un poco de lo que es el interés legítimo. Que ya digo, en la relación laboral, salvo en el tema de seguridad, que yo creo que sí que cumple perfectamente, es muy fácil demostrar esa proporcionalidad, no se utiliza para más como base de legitimación. Vale, pues si te parece, pasamos al siguiente bloque, que sería los límites de protección de datos en cuanto a la representación legal de los trabajadores y también los delegados de prevención. Sí, nada, esto es un tema también interesante. No, no es el que más me gusta, pero A mí me parece complicado, porque yo tengo sí, sí, bastantes dudas normalmente en este bloque. al final aquí está el derecho que tiene comité de empresa, ¿no? Representación legal de trabajadores, si no recuerdo mal, el artículo 64 del estatuto, de que se les dé información periódica, ¿no? Etcétera. Normal, bueno, así alguna sentencia que ha habido reciente interesante fue para el tema, creo que era del registro retributivo. Sí. Creo que algún Sí, sindicato pedía que se dieran información con nombres y apellidos. sí. Y entonces la audiencia, creo que fue, ya no me acuerdo si la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, dijeron que no, que además el Estatuto de los Trabajadores habla de informaciones estadísticas, creo que decía, es decir, que no hay que dar nombres y apellidos. Entonces, claro, aquí está el choque un poco de que la empresa vela porque su información sea lo más confidencial posible y más como sabemos que lo normal con la relación con las comités de empresa y demás, pues suele ser tensa y siempre, pues bueno, en su legítimo derecho, ¿no? De supuesta defensa de los trabajadores, pues a pedir toda la información necesaria y demás. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener claro que hay un derecho de dar información, pero que está limitado. Y aquí yo creo que o sea, este bloque es casi más importante que lo tenga en cuenta la RLT, casi que la empresa. Y me refiero a que la RLT se convierte en un responsable de tratamiento, es decir, las obligaciones que tiene la empresa respecto de sus trabajadores, de actuar con confidencialidad, con Ujú. medidas de seguridad, con no dar más información de la necesaria, etcétera, se le traslada a ellos. Imaginaros
que la empresa, en cumplimiento de esta obligación de trasladar información a la RLT, pues le pasa un documento con nombres y apellidos de determinados trabajadores y la RLT lo publica en una red social porque se equivoca o porque es una red social del sindicato o tal, y se están revelando esos datos, pues podría estar cumpliendo, o sea, podría estar cometiendo un delito de revelación de Sí, secretos. Y sí, aquí de hecho, perdona, no sé si la sentencia, había una del Supremo ahora que hablaba de un caso parecido, que era un trabajador de un sindicato que había publicado Las yo creo que tablas los salariales. salarios, las tablas salariales. Entonces, eran tablas salariales, no eran Eran tablas datos. salariales y ahí no se Tablas. vulneraba porque Sí, eran tablas salariales, al final el mismo eso convenio es. viene. No Sí, sí, son. sí. claro, No, pues creo que era ese caso. Creo que sí. Mm. no, a lo mejor la he leído, la verdad es que no lo tengo en la cabeza, pero vamos, sí, o sea, tal como lo comentáis, quiero decir que por eso es importante el saber la empresa la información que tiene que dar, pero también tiene que tener muy claro la RLT que tiene obligaciones como responsable de tratamiento, ¿no? Entonces, muchas veces esos límites son los más difíciles, ¿no? de conjugar. Sí. Primero, porque la empresa no quiere dar información, y luego que la RLT muchas veces no sabe realmente cómo tratar esos datos, porque son gente que no está formada y preparada y que muchas veces ni siquiera se deja asesorar o porque se cree que vas en contra de ellos o cualquier. Sí, nada más es Ujú. que a veces piden datos personales, incluso el número de teléfono de determinado trabajador o correo electrónico, que dicen, a ver. Exactamente. Entonces, ¿para qué? Aquí la empresa lo que tiene que hacer es justifíqueme usted Sí, sí, para qué necesito yo, o sea, para qué necesita usted esos datos Mm. bueno, pues para ejercer su legítimo derecho a información y demás. Por ejemplo, la RLT tiene derecho a solicitar creo que son las sanciones muy graves, pues, grave, sí, el sí, bien despido, mirado. o graves y muy graves, pues que se le pase, ¿no? No sé si mensual, trimestral o cada vez que se Sí. produzca una, ¿no? Bueno, pues aquí es verdad que yo sí que creo que en ese derecho está el que le demos la información de quién es la persona sancionada, incluso la propia carta de sanción, que es el de traslado. Ahora, lo que no puede hacer la RLT es decirle al resto de la empresa, Sí, quién mira, ha sido. fulanito le han sancionado porque ha robado 5 euros de la caja. Pues ya se estaría vulnerando el derecho a la privacidad de esa persona, ¿no? Entonces, Ujú. ahí lo que pasa es que, claro, la empresa, como primera responsable, pues puede tener responsabilidades en caso de que haya una vulneración, que yo entiendo que no. Una vez que la información, o sea, la información la empresa la ha tratado por una obligación legal. Aquí ya estamos con la base de legitimación que hablamos al principio. Yo tengo obligación legal porque el Estatuto de los Trabajadores me obliga a que le pase cierta información a la RLT. Yo se Ujú. la paso, yo ya he cumplido. A partir de ahí, quien se convierte en responsable es la RLT. Pero que al final el trabajador o la persona que se sienta vulnerada te va a demandar a ti también. A la Aquí empresa. creo que ha habido también una sentencia del Supremo, no sé si este mes, que hablaba un poco no sé si era una sanción o el número, la relación de trabajadores para un despido colectivo. Entonces alguien, no sé, creo que un trabajador individual demandaba diciendo que se le había pasado a la RLT la identificación de su nombre concreto y tal. Yo creo que es del Supremo ahí, acaba diciendo que, bueno, ahí es la única vía posible para que la RLT sepa que se ha sancionado a ese trabajador en concreto. Entonces, Mm. que Claro, sí, por ejemplo, el tema de despidos colectivos o demás, al es que no final, te queda otra. al final hay que mandarle la información, el listado de los trabajadores que van a estar afectados. Es que si no Efectivamente. te demandan por el otro lado, diciendo que hay falta de información. Estás Sí, entre la es que espada y la pared. estás ahí Es en que, medio del sándwich, claro, efectivamente. Entonces, bueno, es simplemente yo creo que ahí lo que hay que tener mucho cuidado es con dar la información correcta. Es decir, Mm, aplicar el principio de minimización de datos. ujú. De minimización de datos y del derecho que tiene la RLT de de obtener esa información, ¿no? Y luego también es importante a determinados artículos, bien del Estatuto de los Trabajadores, bien de la Ley Orgánica de Protección de Datos, donde se obliga a la empresa a contar con, bueno, a veces con, no sé, con el acuerdo, negociación con la RLT Ujú. o directamente, o simplemente que hay que informar de determinadas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto todo se regula en los artículos 87 a 90 de la Ley de Protección de Datos,
con el tema de videovigilancia, geolocalización, derecho a la desconexión digital y el uso y políticas de uso de dispositivos electrónicos, ¿no? Que luego, eso lo comentabas, para mí es lo más importante hoy en día en protección de datos, establecer esa política, por lo que veremos ahora después. Entonces, por ejemplo, para el tema de videovigilancia, tenemos que informar a la RLT de dónde se van a ubicar las cámaras, cuántas cámaras, por qué ese número de cámaras y no menos. Por supuesto, cumplir con el deber de información a los trabajadores, no decirle en un mapa dónde se van a instalar. Con el tema de geolocalización, lo mismo. Si vamos a utilizar dispositivos en los vehículos, en teléfonos móviles, porque los trabajadores utilizan una aplicación de fichaje donde se les geolocaliza. Bueno, pues todas estas cosas hay que hablarlas con la RLT. Y de hecho, algo que no se hace, bueno, pues yo creo que no lo ha hecho nadie, de lo que yo conozco, ninguna empresa. Cuando haces esta política de uso de dispositivos del artículo 87, el artículo 87 también te dice que tienes que contar para elaborar el protocolo deben participar los representantes. O sea, ya no Sí, es sí. informarles, es que tienen que participar, ¿no? en la elaboración del protocolo. Entonces, por suerte, por ahora, para las empresas, por lo menos ya digo, en lo que yo trabajo, esos protocolos se han hecho y en las empresas en las que tienen RLT no, no ha habido información con ellos ni ha habido ningún problema, pero que realmente para hacerlo bien hay que avisar a comité de empresa, delegado sindical, que sea, a la RLT y contar con ellos. Bueno, yo lo que hago ahí, o sea, lo que he hecho muchas veces es pasarle como el documento y decirle que tienen 15 días para presentar las alegaciones que consideren oportunas, si quieren modificarlo, tal, que eso es un artículo, no sé si es el 64.5 del estatuto, que te dice que cuando vaya a haber unos cambios que afecten a la organización de la empresa, pues tienes que darle creo que es el deber de consulta. Entonces, a partir de ahí el tema de instalar las cámaras sí que entraría dentro de ese precepto. Entonces, yo solo meto ahí y les digo, bueno, tenéis 15 días para aportar lo que consideréis. Sí, Y si no nada, habéis aportado nada, pues queda el documento como está. eso, la verdad es que es un fastidio. A mí aquí no nos ha pasado con una empresa que instalaron todo el sistema de cámaras de videovigilancia y demás, no lo consultaron con la RLT o no les informaron y bueno, pues me metió una demanda de conflicto colectivo y ahí está el tema, que lo normal es que si no llegamos a un acuerdo, pues haya que desinstalarlas Ujú. y volverlas a instalar y en fin, pues es una pérdida de tiempo y de dinero Sí, sí. para la empresa. Y luego también no es novedoso porque está desde el año 21, pero bueno, es novedoso por el tema de la inteligencia artificial, está la obligación, a raíz del caso de los famosos de los riders, Ujú. se introdujo en el estatuto la obligación de informar sobre el algoritmo y cómo funciona el algoritmo y además o sea, tienes que informarlo a la RLT también. Sí. Entonces, bueno, también está relacionado, ¿no? con lo que estamos comentando. Eso ahora mismo ya está empezando a haber convenios colectivos que están introduciendo algunas cláusulas sobre el tema de información, de uso de inteligencia artificial, de si hay algoritmos, o sea, si hay inteligencia artificial, cómo funciona el algoritmo, pero vamos, no valen son cláusulas genéricas que han copiado y pegado el artículo y ya está. Realmente ahí lo que habría que hacer es un Una desarrollo. pericial, casi. Claro, y una explicación de, oye, pues mira, el algoritmo que vamos a utilizar para, yo qué sé, para pagar en la retribución variable se basa en esto, pues un 20% de puntuación se da por las ventas que se hagan fuera de la provincia, un 30% va a ser por si se ha conseguido del mismo cliente vender más, porque yo que sé, me lo invento, ¿no? Entonces, ver Ujú. cómo realmente ese algoritmo, cómo trabaja por detrás para asignarte luego después o cómo aplica después esa política retributiva que has acordado con el trabajador. Pero bueno, como esto todavía está muy, muy verde y bueno, pues es más, creo que los convenios son muy poquitos, es más del sector de la banca, seguros, uno creo que era de química, que también había implementado alguna cosilla y ya está.
Y luego con el tema de prevención de riesgos y delegado de prevención, bueno, aquí lo que hay que tener claro es que los datos de salud son datos especialmente protegidos en el reglamento, ¿vale? En el artículo 9 están están los datos que están, datos de salud, ideología, orientación sexual, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, son una serie de datos, aquí lo que nos importan, los de salud, que están especialmente protegidos. ¿Qué significa que están especialmente protegidos? Que la norma base lo que te dice es que no puedes tratarlos. La excepción es tratarlos. Y entonces, el reglamento, en el artículo 9.2, creo que de la A a la H, pues establece una serie de excepciones para poder tratar esos datos. En el caso de los riesgos laborales y la salud laboral, es una de las excepciones que se marcan en el reglamento para poder tratar estos datos. Eh, Realmente aquí lo que hay que tener claro es parecido a lo que hemos hablado antes, que la empresa va a poder tener acceso a si es apto, no apto o apto con limitaciones y qué limitaciones son, pero nunca va a poder tener el diagnóstico médico, ¿vale? Ajá. Entonces, al final se tiene que reducir a esa información y lo mismo para el delegado de prevención, ¿no? Es decir, los únicos legitimados para tener esos datos es la propia mutualidad que hace el seguimiento del trabajador o el médico al que ha ido para someterse a las pruebas. Y luego hay que tener también en cuenta que las revisiones médicas no son obligatorias, dependiendo del puesto de trabajo. Hay puestos, pues, para conductores, por ejemplo, sí tienen que llevar una serie o gente que trabaja con agentes químicos, o para determinados puestos y profesiones, sí es obligatoria el obligatorio el tener una revisión médica anual o cada 6 meses o cada cuando se considere, pero como norma general, tú al trabajador le das la opción de que vaya a hacer la revisión médica y si quiere bien y si no, no. Bueno, pues tú ya guardas el consentimiento, que es lo que habría que solicitar al trabajador, pero no vas a tener mayor información que la que hemos comentado, de apto o no apto o apto con limitaciones. Pero Julio, hay una pregunta. En el servicio de prevención, o sea, entiendo, o sea, sé que la empresa tiene su limitación en cuanto a ese acceso de información. O sea, apto, no apto, o apto con limitaciones o como sea. Pero el servicio de prevención sí tiene información, o sea, acceso a esa información de salud sin límites, ¿no? Entiendo que ahí, para poder hacer su valoración, no Exacto. tienen ningún tipo de limitación, ¿no? Exacto, ahí ellos lo que tienen que hacer es lo mismo que hemos hablado antes con la RLT, guardar la confidencialidad de esos datos. Tienen la Eso obligación es. de secreto y de confidencialidad, porque además, como son datos especialmente protegidos, ante una fuga o vulneración de este tipo de datos, las sanciones son muy, muy bestias. Entonces, bueno, aquí sobre todo deber de confidencialidad. Yo creo que en esta sección Ajá. tener claro los datos que se pueden dar, cuáles no, que hemos comentado, hasta dónde está limitada la empresa, ¿no? A tratar estos datos y sobre todo el deber de confidencialidad. Es verdad que a lo mejor como excepción podríamos tener, bueno, tampoco, con el tema de discapacidad y minusvalías y demás, bueno, pues a lo mejor al diagnóstico completo no, ahora mismo la verdad es que no estoy muy seguro. Lo que sí está claro es que sí que tienes que tener acceso al informe donde se le apruebe esa minusvalía en X% o esa discapacidad Ajá. en X%, bien porque pues, para procesos internos de la Claro. empresa a nivel de cotizaciones o bonificaciones, o incluso porque hay que reubicar a ese trabajador o readaptar, ¿no? su puesto de trabajo, y para eso la empresa necesita esa información, pero limitada únicamente, yo creo, a ese diagnóstico, ¿no? Por Ujú. decir, de- Sí, ahí hay una sentencia del Supremo, yo creo que es del año del 23, que te habla de cómo hacer el despido objetivo cuando un trabajador es no apto. Entonces, lo que te establece es que es obligatorio, que evidentemente la empresa no va a saber cuál es el diagnóstico médico del trabajador, pero sí el servicio de prevención en el informe lo que establece es que no vale que hagas simplemente el despido con el informe que diga que es no apto, ¿no? ya, Sino que tú tienes que en el informe te tienen que poner, porque a veces que los servicios no lo ponen, que no, si bueno, no ponen no apto y no ponen las limitaciones, ¿no? Claro. Que el informe te tiene que poner no apto y cuáles son las limitaciones que tiene el trabajador y tú tienes que contrastarlas con el puesto que tiene, ¿no? Y decir, bueno, pues si no puede levantar más de 5 kilos y aquí está moviendo piezas mecánicas de 7 kilos, pues
bueno, sería una ineptitud sobrevenida porque sus limitaciones no le permiten hacer este puesto de trabajo, ¿no? Después te habla del tema de adaptación a otro puesto y de reubicación y tal. Pero te deja claro que esos datos, si tú no los pones en la carta de despido, sería demasiado genérico y sería considerado improcedente o, bueno, nulo en su caso, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Al final, ya sabemos con las cartas de despido, las obligaciones, ¿no? Que al final tenemos que hacer casi una demanda. Entonces, bueno, claro, si no aportas toda esa información, te la van a, te la van a impugnar rápidamente, efectivamente, y la van a declarar improcedente o nulo, como comentas. Ahí sería eso, pues cuestión de ver cómo conseguir esa información. Y yo creo que al final están obligadas también a darte, no todo el diagnóstico, por así decirlo, no toda la historia clínica, por decirlo de alguna manera, pero sí, como tú bien dices, No, con las limitaciones, con eso te claro, llegaría, porque pues vas al puesto y dices, no apto, ¿por qué? Porque claro, al final puede ser no apto para ese puesto, pero yo tengo obligación de reubicarlo y si sí, no puedo, no puedo despedirlo, tengo que probar primero lo otro, ¿no? Entonces, claro. efectivamente. Y bueno, luego, ya para terminar con este bloque, aunque no es muy habitual, pero bueno, hay el tema de los dispositivos, en inglés es wearables, de esto de relojes inteligentes y Ajá. pulseras, ¿no? Y tal. Bueno, ya hay algo, la agencia española en la guía de relaciones laborales que hizo en el 2021, que es súper, la verdad, esa es súper útil, te viene todo muy bien explicado, pues todo esto, que muchas de las cosas que estamos comentando hoy, y trata un poco este tema. Obviamente no es muy habitual que los trabajadores estén obligados a llevar puestos, ¿no? Estos dispositivos, pero bueno, por ejemplo, yo que sé, el tema de los riders. Oye, que por prevenir accidentes laborales y ver cómo está su ritmo cardíaco porque van con la bicicleta o si tienen mucha fatiga, no sé qué, oye, pues mira, ponte esta pulsera y vamos a estar monitorizando tu estado de salud por un buen motivo, en principio, ¿no? Que es controlar que tú estés bien, tu estado de salud y demás. Eso está prohibido. O sea, tú no puedes estar monitorizando ni siquiera durante la jornada laboral, porque son datos de salud que son especialmente protegidos. Pues yo creo que esas prácticas vienen un poco de Estados Unidos, ¿no? Sí, De sí. legislaciones donde es un Desde aquí yo no lo he visto. poco... Lo comento como anécdota, sí, sí, efectivamente. Vale, vale, vale. Sí, sí, que o bueno, sí, lo típico de competiciones, sí, eso es que es muy americano, el tema de, venga, a ver quién hace más pasos esta semana y tal, Sí, ¿no? sí. No, pues al final son datos de salud que se trata, ¿no? Claro. Entonces, bueno, que eso estaría fuera, ¿no? No estaría permitido ni siquiera, bueno, a lo mejor con el consentimiento del trabajador, el consentimiento es uno de las excepciones también que marca el reglamento para los datos especialmente protegidos. Bueno, se podría salvar por ahí, pero vamos, que yo no recomiendo a ninguna empresa meterse en estos fregados porque realmente no es necesario. O sea, se pueden hacer concursos de otra cosa y no hay problema y premiar a los trabajadores. Muy bien, pues nada, si quieres pasamos al siguiente bloque, que sería hablar de las redes sociales y el control empresarial. Ujú. Vale, perfecto. Bueno, sí, la verdad que este es un tema bastante que yo creo que sí que es cotidiano, entre comillas, ¿no? Que siempre se habla mucho Bueno, sobre todo, yo creo que casi más como protección de datos, cada vez utilizamos más como prueba en los juicios el tema de redes sociales, ¿no? Y más, pues el típico trabajador que está en IT porque está con la pierna rota o deprimido tal, y luego pues, le pillan de fiesta o lo que sea, ¿no? Todas estas cosas que ya conocemos. Entonces, bueno, creo que va un poco más enfocado no tanto al tema que estamos comentando hoy, pero bueno, para que estas pruebas sean lícitas, aunque lo toquemos un poco por encima, no basta solo, o no, si el abogado contrario está un poco avispado y controla el tema, no basta solo con la típica pantallazo ¿no? que hacemos de la página de Facebook del empleado tal y aportarlo. Habría que hacer yo recomiendo siempre para esto, lo que pasa que a veces que es casi antieconómico, pero ya. hacer claro, ese es el mayor problema. Pero hacer una pericial es fundamental para que no te lo tumben. Casos donde la guía de la agencia española habla del tema de redes sociales, por ejemplo, dice que no está permitido
el que si estamos en un proceso de selección de personal para contratar a gente, si su perfil de redes sociales no está abierto al público, sino que tienes que solicitar admisión, amistad, ¿no? O lo que sea, pues el solicitarla única y exclusivamente con el fin de espiar, por decirlo de alguna manera, o analizar su perfil a efectos de poder ser seleccionados o no. Ahí dice la agencia que tendríamos que pedir consentimiento. Vamos, yo estoy seguro que nadie ha pedido jamás un consentimiento para esto y que lo hacen todas las empresas. Entonces, bueno, el- para redes sociales sí que algo que ya llevo bastante tiempo que me piden que les haga el documento o que yo se lo he recomendado porque cada vez van siendo más conscientes las empresas, es para las redes sociales de la propia empresa, ¿no? Es decir, que nosotros queremos promocionar de alguna manera el buen ambiente que tenemos en la empresa o una visita de un colegio, de niños, etcétera, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas. Aquí sí tenemos que pedir consentimiento. Aquí no es única, no podemos basar la legitimación de este tratamiento en la ejecución del contrato. ¿Por qué? Porque yo para que mi trabajador trabaje en la empresa no necesito colgar su foto o un vídeo en mi página web. Necesito que pues, unos datos concretos, ¿no? Para formalizar esa relación laboral y yo cumplir con mis obligaciones legales. Pero obviamente no para mis redes sociales. Entonces, aquí sí que es uno de los pocos tratamientos donde la empresa tiene que recabar esa información. En ese documento tenemos que cumplir con los mismos requisitos de información y transparencia que solicitábamos o que informábamos al inicio de la relación laboral en ese anexo que adjuntamos con el contrato, ¿no? Aquí tenemos que informar de quién es el responsable del tratamiento, obviamente los datos de la empresa, tenemos que poner nombre, denominación social, CIF, registro mercantil, correo electrónico al que dirigirse, dirección postal, ¿vale? Luego tenemos que decir para qué vamos a utilizar esos datos. Pues aquí habría que especificar en la cláusula que para publicar contenido en nuestras redes, identificar en qué redes sociales se van a publicar esos datos. No vale hacer una referencia genérica a redes sociales. Tenemos que identificar en cuáles. Tenemos que identificar que la base, la base de legitimación es el consentimiento, con lo cual en ese documento que nos van a firmar, pues tiene que haber un apartado con nombre y apellido, DNI del trabajador, doy mi consentimiento, bla, 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 bla. Y luego tenemos que recordar al trabajador que en cualquier momento puede retirar ese consentimiento. Vale, esto yo creo casi que la cláusula más importante, porque muchas veces lo ponen y ya no se acuerdan. Y oye, pues hay gente que luego dice, oye, llevo 2 años aquí que está mi foto ahí todos los días puesta y no me apetece. O ha tenido una mala experiencia con una red social y dice, pues yo ya no quiero salir en redes sociales. Bueno, pues que sepan, ¿no? Hay que darles la opción de que puedan rechazar este consentimiento. Más allá de esto, lo más importante es no utilizar esa información o ese tratamiento para otros fines, es decir, que únicamente sea exclusivamente para que se publiquen esos vídeos, etcétera. Aquí sí me gustaría meter el WhatsApp como si fuera una red social, ¿vale? Un poco porque hay hay bastante litigiosidad y sanciones por la agencia española, no tanto en los juzgados de lo laboral, pero sí en la agencia, con la inclusión de trabajadores en los grupos de WhatsApp de empresa. Esto se hace ya, yo creo, casi todas las empresas por operativa. Al final el WhatsApp ya es una herramienta más de trabajo, de comunicación supuestamente más ágil. Yo creo que al final ya también de tanto WhatsApp pasa como el correo, que ya al final creo que sobreutilizamos la herramienta y pierde, ¿no? Esa agilidad que en un principio podría tener. El caso que aquí lo más importante, aquí tenemos que pedir consentimiento. Es decir, yo no puedo, que esto lo he visto, yo he visto sancionar una empresa a un trabajador por no contestar WhatsApp en el grupo de WhatsApp y diciendo no doy mi consentimiento y por supuesto han calzado a la empresa. Hay que pedir consentimiento y lo más importante, yo lo que pasa es que por tema económico sé que es complicado, pero jamás le diría a un trabajador
que utilice su número personal en un grupo de WhatsApp. Es decir, que la empresa provea a los trabajadores. Si la empresa quiere que haya grupos de WhatsApp de empresa, toma tu teléfono, el más barato que haya. Toma tu teléfono, te instalas el WhatsApp y poco más y listo. Porque en el momento en que es el número personal del trabajador, salvo que tengamos muy bien establecidas las políticas de privacidad, que casi nunca están tan completas, va a haber lo que ha dicho el Tribunal Supremo, ay, no me sale la palabra. O sea, es decir, que la apariencia, no es apariencia, en fin, como que el sentimiento de privacidad, es decir, el trabajador, la expectativa, perdón, no sé la expectativa de privacidad. Es decir, en el momento en que yo estoy utilizando mi número personal, es mío y lo uso para lo que quiera, no para trabajar. Entonces, yo estoy utilizando esa herramienta no solo para trabajar, sino con fines privados míos y particulares, cuya información la empresa no está permitida su tratamiento, su uso, ¿no? O el captar esa información. Entonces, salvo que tengas una política muy clara de lo que se llaman BIOD, Bring Your Own Device, en inglés, trae tu propio dispositivo. Ahí, que incluso en la agencia española también tiene desarrollado una guía solo para esto. Aquí tendrías que decirle al trabajador para qué puede utilizar el dispositivo particular, qué herramientas puede instalar, cuáles no, en qué momentos del día puede utilizar su móvil para sus temas personales. Tienes que instalarle un montón de medidas de seguridad. Es un infierno, porque además luego si tú quieres sancionar al trabajador por algo que haya, por ejemplo, por haber navegado en páginas prohibidas o por haber estado sacándose billetes de avión y organizando un viaje personal en horas de trabajo, no lo vas a poder utilizar. O sea, esa información no la vas a poder utilizar. Entonces, fundamental tener una buena política de privacidad y uso de dispositivos, pero además que sea la empresa la que entregue esos dispositivos al trabajador, ya sea la tablet, ordenador portátil, teléfono móvil, etcétera. Entonces, con el WhatsApp pasa lo mismo. El tener grupo de WhatsApp de empresa está bien, pero hay que pedir también consentimiento para estar, incluso aunque el móvil y el número de teléfono sea de la empresa. Vale, yo sí, aquí, en este caso se podría discutir, pero yo prefiero pedir el consentimiento. Es verdad que si lo tienes muy bien acreditado y puedes demostrar muy bien que es una herramienta de trabajo habitual dentro de la empresa, el móvil es de la empresa, el número de la empresa y demás, bueno, pues a lo mejor el consentimiento no haría falta, ¿no? Pero yo creo que no, que nunca No viene, cuesta trabajo. no cuesta trabajo. Por supuesto, si el teléfono es particular, 100% Sí. hay que pedirlo. Disculpa, voy a encender una luz que me estoy quedando aquí Nada, nada. a oscuras. Nada. El tema de los WhatsApp, los grupos de las empresas, eso es complicado. Sí, además, luego es que esos grupos de WhatsApp suele, por ejemplo, bueno, luego hablas con lo de la sentencia, al final del podcast que hablaremos de la sentencia, voy a comentar una que han condenado a una empresaria y a la empresa por revelación de secretos por un grupo de WhatsApp, pero que al final yo he visto muchos casos de grupo de WhatsApp de trabajadores que se dedican a poner verde al jefe y Sí, sí, sí. insultarle de todo. O temas machistas, Sí, 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 sí. subida. Entonces hay que llevar cuidado, sobre todo para en un momento determinado el poder también controlar o utilizar esos grupos de WhatsApp como elementos para sancionar a un trabajador que está cometiendo conductas contrarias, ¿no? A la buena fe o las normas de las empresas. Entonces, bueno, en redes sociales, yo lo diría, redes sociales consentimiento. WhatsApp, consentimiento. Y bueno, y hacer un uso normal de esas redes sociales que tampoco se utilicen en la empresa, pues eso, para hacer comentarios sobre el desempeño profesional de un trabajador. Eso puede ceder también el uso, ¿no? Que se tiene que dar a esos datos, a esa información. Entonces, bueno, tener mucho cuidado que el uso sea limitado, minimización de datos, ¿no? Aplicar estos principios que hemos hablado.
Entonces, Muy bien, pues esto, nada, si quieres pasamos al siguiente punto, que sería, yo creo que es el más habitual, ¿no? Cámaras y sistemas sí, de geolocalización. sí. Ujú. Este es el más, efectivamente, es el más habitual, el más utilizado. Y bueno, aquí lo primero, como lo vamos a tratar de manera conjunta, porque realmente, aunque tienen Mm, ciertos matices, ¿no? Pero derivan de la misma obligación. Aquí esto está regulado, artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores y el 23 y el 20 bis. ¿Vale? El 20 bis, que es el de los derechos de los trabajadores a la intimidad en la relación laboral y en el entorno digital, ¿no? Y la desconexión digital, donde establece el derecho también de desconexión digital. Y ahí lo que dice es que los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador. O sea, aquí ya el estatuto está diciendo que aplica, es decir, yo puedo controlar y vigilar la actividad profesional o el desempeño profesional del trabajador, pero porque yo te he puesto a ti esos dispositivos, ¿no? Es decir, que mucho cuidado con que los dispositivos sean del trabajador, ¿no? Y que tienen derecho a la desconexión digital a la intimidad frente al uso de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en legislación vigente en materia de protección de datos, ¿no? Entonces, si nos vamos a la ley, te deriva, ¿no? La ley de protección de datos, y ahí el artículo 97 regula el uso de los dispositivos y establecer esa política de uso. El artículo 98 es el de la desconexión digital, que esto es algo que tampoco se suele hacer. El protocolo de desconexión digital, que lo tendría que haber metido antes con el tema de la RLT, lo tienes que Sí. negociar o hablar con la RLT. Y ya el artículo, perdón, el 89 y el 90, el 89 es el que regula la videovigilancia y el 90 la geolocalización. Y bueno, Ujú. aquí básicamente es derecho de información, ¿no? El que tiene el trabajador, y la empresa tiene la obligación de informar y ser transparente, pero además de hacer un uso proporcional de esta información. Un uso proporcional, sobre todo el uso desproporcionado se suele ver sobre todo con la geolocalización, ¿vale? ¿Por qué? Porque el empresario muchas veces se siente en la tentación de estar permanentemente viendo las 24 horas del día dónde está el coche, dónde está el camión, o durante las 8 horas de su jornada, o 9, o las que sean, ¿no? Estar viendo dónde está ese camión. Entonces, obviamente, la empresa puede vigilar dónde está ese vehículo o dónde está ese trabajador, pero con un uso razonable, es decir, pues por ejemplo, por franjas. Oye, pues vamos a ver si realmente el vehículo sale desde el centro de trabajo, y si tiene esta ruta prefijada, pues vamos a ver si a las 12 o entre las 11 y las 12 pues tiene que estar en tal punto, ¿no? Y al finalizar la jornada, pues igual que esté ubicado ese vehículo en el garaje o ¿no? o en el centro de trabajo donde se guarde. Entonces, esos son un poco los límites. Tenemos que informar muy claramente a los trabajadores de la existencia de estos sistemas de geolocalización, que bien pueden ser, pues, como decimos, con los vehículos que tienen instalados estos sistemas, pero ya cada vez más con los teléfonos móviles también. Por ejemplo, hay bueno, que no es por hacer publicidad, pues yo por las empresas que veo que lo instalan mucho, el Sésame, un programa de recursos humanos que te permite hacer lo del registro horario, ¿no? Que ahora, dentro de un año o cuando sea, sí, y se consiga aprobar, veremos lo que va a pasar, ¿no? Y con el tema de, Y se aprueba. ¿eh? Digo que si se llega a aprobar, porque Sí, al eso, primo si se llega a aprobar, ¿no? A ver qué pasa. Pero bueno, el caso es que este sistema concreto, lo sé porque lo hemos tenido que rehacer las políticas de la empresa en materia de información y de privacidad, porque iban a instalar este programa, y este programa geolocaliza el teléfono en el que está instalado. Todos los trabajadores en el teléfono de empresa tenían que tener instalado Sesame. Y con eso hacían el fichaje, ¿no? El registro de jornada, el registro horario. Claro, también están geolocalizados, que antes no lo estaban. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho la cláusula informativa, la han firmado y ya está. Pero bueno, pues eso, hay que informarles, y obviamente la empresa, lo que pasa
que como Sésame se utiliza a efectos de registro horario, lo que no se va a poder utilizar es esa información, ¿no? Para sancionar porque el tío esté tomándose un café cuando no debería o en un bar echándose una caña. Pero si es para el registro horario, pues sí se puede utilizar. Entonces, bueno, eso es si quieres ser súper pulcro. Habrá empresas que, pues aprovechando que utilizan Sésame para el registro horario y que pueden geolocalizar al trabajador, pues lo utilizarán. El problema va a ser que cuando vayan a un juicio, pues Sí, ¿cómo la prueba, justificar? claro, la prueba se va a que puede ser que te la declaren nula, Claro. ¿no? Entonces hay que llevar mucho cuidado con esto y con la videovigilancia. Tenemos que tener claro que hay que, igual que con la geolocalización, consultas con la RLT, la información. En el tema de la videovigilancia, la información tiene que ser con el cartel estándar de la Agencia Española de Protección de Datos, que incluso desde la propia página de la agencia te lo puedes descargar. Porque el cartel no es solo que aparezca en amarillo y la cámara dibujada. Tenemos que dar información con ese cartel. ¿Vale? Ya el propio cartel tiene que decir quién es el responsable del tratamiento, es decir, la empresa, ¿no? Eso, esa denominación social, el CIF y demás. Se le tiene que decir en ese cartel, también tiene que poner qué derechos tiene el trabajador, los de acceso, rectificación, supresión, ¿no? Y demás. Y bueno, incluso no estaría de más el que aparezca, pues, info arroba no sé qué, si quieres contactar, ¿no? Si el cartel no cumple con este mínimo de información, pues a lo mejor te la pueden tumbar, ¿vale? Es verdad que a efectos informativos el trabajador, una vez que ve ese cartel, pues sabe que hay unas cámaras instaladas, ¿no? Pero bueno, la agencia española dice que la información mínima es esa, con lo cual ya por no poner eso son ganas de que luego en un juicio te la puedan tumbar, con lo cual yo siempre recomiendo poner esa información. Y luego, ¿qué información tenemos que dar a la RLT? Pues número de cámaras, dónde se van a ubicar, una explicación de por qué se van a ubicar allí, por qué ese número, quién va a tener acceso a esas grabaciones, ¿vale? Es importante que no todo el mundo pueda tener acceso, bien sea el jefe de recursos humanos, la persona que la empresa crea que es más adecuada. Aquí normalmente suele ser seguridad y recursos humanos o director general y recursos humanos los que tengan acceso. Que esa información se guarde cifrada o con claves de acceso, que no esté accesible, ¿vale? Y bueno, básicamente, pues saber que las cámaras no se pueden instalar en zonas de esparcimiento, cuartos de baño, zonas de comida, de descanso, pues, en fin, zonas donde el trabajador, ¿no? Está descansando o parando un rato de trabajar, ahí no está prohibido. Y luego también que no se pueden grabar con audio. Vale, esto es importante. Vamos, importante porque la gente se cree que si siempre lo preguntan. Hay muchas Sí, dudas sí, con eso. Entonces, el es audio la está clásica prohibido, pregunta, sí. salvo que esté justificado, que la empresa pueda justificar. Sí, que haya el test burlesco, ¿no? Que Esa, esa esa- proporcionalidad. eso es, ¿vale? En la necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Entonces, bueno, aquí salvo que, no sé, salvo que estés, que tu negocio requiera de esos audios por tema de seguridad, porque guardas mercancía muy valiosa, no sé, me lo invento. Va a ser muy, muy complicado, imposible. Y luego el tema de la conservación de los datos. Aquí el plazo es 30 días por ley, con lo cual, pues esos son los días que si un trabajador quiere acceder a unos datos o unas grabaciones o la RLT que te las puede pedir, ya han pasado los 30 días, pues se le contesta que ya no están y no puede hacer nada contra ellos. Lo que pasa que, bueno, sí es verdad que si estás dentro de esos 30 días, pues tendrás que guardarla un tiempo prudencial, ¿vale? Si cuando se nos requiere este derecho de acceso a los datos, aunque lo hemos comentado antes por recordarlo, si hay más imágenes de otras personas en esas grabaciones, la empresa tiene que pixelarlas. De alguna manera tiene que anonimizar los datos del resto de personas que aparezcan ahí. Entonces, este derecho de acceso muchas veces es complicado para una empresa muy pequeñita que tiene una cámara, pues, en fin, lo más económica posible, ¿no? A lo que ha podido acceder, Ujú. pues pasar por un proceso de anonimización, en fin, conservarlas de una manera garantista, etcétera, pues en determinados casos se puede rechazar el derecho de acceso y se puede sustituir
yo esto lo he hecho alguna vez con un documento escrito donde describes lo que se está viendo, ¿vale? Eso puede valer. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, a lo mejor incluso se puede obtener de esas grabaciones, pero bueno, ya tendremos que tener cuidado con la protección de datos, porque ya tendríamos que colgar esas imágenes en el sistema de inteligencia artificial que queramos utilizar, ¿no? Entonces, bueno, tener claro que no hay que, esto es otra pregunta, pero no tengo que pedir el consentimiento, no, hay que informar. La información no acaba en el cartel. Yo lo que siempre recomiendo es que la empresa en algún directorio general, tablón, que sea de acceso fácil y sencillo a todos los trabajadores, tenga ciertos protocolos habituales a mano para los trabajadores. Si hay RLT, fenomenal. Igual que por algunas cosas a la empresa no le viene bien, para otras sí, porque en el momento en que tú informas a la RLT, los trabajadores se tienen que dar, ya es la RLT la que de alguna manera tiene que conseguir también que eso llegue a todos los trabajadores. Pero bueno, si la empresa tiene correo corporativo, entrega o hace o pone a disposición del trabajador un correo electrónico corporativo, se le envía un correo con esa información sobre la sistema de videovigilancia y listo. Hay fundamental siempre incluir la cláusula en virtud del artículo 20.3 de Estatuto de los Trabajadores. La empresa podrá utilizar las grabaciones no solo para seguridad de las instalaciones, sino también para controlar el desempeño de la actividad o el cumplimiento de la normativa de la empresa. En caso contrario, el acceso o la presentación de esas grabaciones en juicio las pueden declarar, vamos, si el contrario o si lo alega, las declararán nulas seguro. Si no cumples con el deber de información, ya no solo de que existen, sino para qué las vas a usar. ¿Vale? Creo que es lo más importante. Y en la geolocalización lo mismo. O sea, esto vale para los dos. Con la geolocalización lo que hemos comentado, lo que es más crítico es el no estar monitorizando la actividad permanentemente, ¿no? Y luego, para terminar con este bloque, que va un poco también relacionado con algunas de las preguntas que veremos al final, para mí hoy en día, porque ya, vamos, yo creo que el 90% de las empresas más grandes o más pequeñas pues tienen una cámara o si tienen flota o tienen un coche para un comercial, pues normalmente van a estar geolocalizados, ¿no? Van a tener un GPS y demás. Es que la empresa establezca un protocolo, una política de privacidad donde se regulen todas estas cosas. Fundamental. Y es así que te la firme el trabajador cuando firme el contrato y ahí les pongas al trabajador que se le va a controlar la actividad con estos sistemas. Se le informa para qué se va a utilizar. Y así puedes utilizar, y por supuesto, lo más importante, en el tema de los vehículos o móviles, etcétera, que el uso es solo profesional, Eso que no es. se permite el uso particular. Eso es impepinable. Esa es el ABC. Porque como le permitamos el uso particular de esos dispositivos, ya tenemos casi vedado el uso de pruebas que hayamos obtenido de los mismos para un juicio, porque ya va a estar ahí esa expectativa de privacidad que ha dicho el Supremo. Entonces, si yo tengo esa expectativa de privacidad, ya no va a haber diferencia, ya no se va a poder diferenciar lo profesional de lo privado, con lo cual la empresa, como no puede acceder a la información privada, pues tampoco va a poder acceder a la laboral, ¿no? Entonces, muy importante marcar estas políticas, ¿vale? Yo no sé si con el podcast o tenéis pensado dar documentación que pueda servir a la gente, tal. Yo si queréis, si hiciera falta algún modelo más o menos que de esto que os haga falta, yo os lo paso y si queréis compartir. Vale, pues lo colgamos en, Ah, Claro, pues en sí. alguna. creo que puede venir bien. Luego al final hay que adaptarlo un poquito a tu empresa, pero Claro. contiene lo más importante y ya simplemente cambia alguna cosilla. O sea que si queréis, luego Vale, lo podemos ver. muy bien. Pues nada, si quieres ya pasamos si quieres al último bloque, un poco por tiempo, que sería Sí, perdón que me enrollo. protocolos de acoso. Cortarme que me enrollo mucho. Por otra cosa, este es muy interesante también. Sí, sí, sí. Y- Yo es que aquí, bueno, antes de que tengo siempre la duda, que yo creo que alguna vez os la he comentado, que cuando hay un tema de protocolo de acoso, bueno, si quieres, No, dime. desarrolla tú
Nada, yo sí que me he encontrado muchas veces con dudas con compañeros en el tema de que cuando se abre el protocolo de acoso, ahí declara gente, ¿no? De determinados trabajadores que en principio está anonimizado, ¿no? Entonces, si tú después haces la carta de sanción o de despido en base a esas declaraciones de esas personas, si está anonimizado, después el contrario te va a decir que no puede identificar a esas personas y que entonces digamos que la carta es muy genérica y que le crea indefensión. Entonces, ahí lo único es que a mí se me ha ocurrido con otros compañeros hacer un documento en el que las personas que declaran de forma anónima den el consentimiento para plasmarlo en la carta de despido o de sanción. Pero claro, eso a veces te lleva a que haya gente Claro, sí. que no quiera prestar ese consentimiento. Entonces hay como una especie de callejón sin salida, yo creo, ¿eh? Sí, al final creo que esto está un poco relacionado también con el canal de denuncias, ¿no? Un poco Mm. al final ya bueno, el protocolo de acoso obviamente es un documento obligatorio para la empresa, ¿no? Y debe regular, ¿no? Cómo llevar a cabo ese proceso en caso de que desgraciadamente en la empresa pues se pueda haber producido un hecho de este tipo, pero que al final se va a canalizar siempre, valga la redundancia, por un canal interno, llámese de denuncias, ¿no? Ético, que se ponía a veces también antes y demás. Esto al final ya viene regulado por la directiva europea, la whistleblowing, esta famosa. Y bueno, al final el tema de la anonimización no es obligatorio, como tú bien has dicho, pero, o sea, es obligatorio que la empresa dé esa opción. Es decir, yo no puedo tener un canal de denuncias en el que no se permita la anonimización, ¿vale? Eh, con el tema de los canales y la propia directiva ya habla de que tiene que haber una cláusula de protección de datos, de información. Es decir, hay como si dijéramos, cuando el trabajador en cuestión o la persona que ha tenido conocimiento de este hecho, porque al final tenemos que tener en cuenta que no solo tienen potestad, por decirlo de alguna manera, o derecho a denunciar la persona que cree haber sufrido ese acoso, ¿no? Sino que cualquier persona Ah. de la empresa o ajena a la empresa que haya tenido conocimiento tiene el derecho a poder denunciar, ¿no? Estos hechos y ponerlos en conocimiento de la empresa. Entonces, tenemos que hacer un primer filtro, por decirlo de alguna manera, una primera capa de información. Tanto el protocolo bueno, más que el protocolo de acoso, el canal a través del cual se inicia este expediente o esta denuncia tiene que estar en la página web de la empresa. Y bueno, ya lo que es un protocolo, ya si es un tema de acoso, pues a lo mejor internamente, ¿no? Pues vas a recursos humanos, el trabajador, y oye, pues y formaliza, ¿no? la denuncia. Pero incluso en ese momento, aunque no sea a través de la página web, sino con esa persona que está encargada dentro del organigrama de la empresa para pues desarrollar esa función dentro del protocolo, se le tiene que al denunciante se le tiene que dar esta información de protección de datos. Básicamente le tenemos que decir una vez más quién es el responsable, para qué se van a utilizar esos datos. Se le tiene que dar la posibilidad de que la denuncia sea anónima. Se le tiene que indicar los plazos en los cuales se le va a dar respuesta. Aquí ya, bueno, el protocolo de acoso como tal no marca ninguna norma, o sea, no hay una norma que te diga que tiene que ser 7 días, 10 días, 20. Si aplicamos la ley 1/2023, la del canal de denuncias, la de la directiva, sí que hay una serie de plazos, ¿vale? Son 7 días en los cuales se le tiene que dar la primera respuesta y en 3 meses tiene que estar despachado el proceso, salvo que justifiquemos que se tiene que ampliar. En cualquier caso, yo lo que sí recomiendo en los protocolos de acoso, y creo que lo hace todo el mundo, es tener muy bien distribuido, ¿no? ese esquema de los plazos, con qué plazo te va a responder, etcétera. Se tiene que dar la opción también, incluso esto ya es más relacionado con el canal de denuncias, de que sea por audio, que sea por escrito. Esto ya va más en el cumplimiento de esa ley, y por eso los canales de denuncias al final ya no vale el tener el típico correo electrónico. Si quieres poner una denuncia, bueno, que esto antes lo tenían muchas empresas, ¿no? Tenían un correo electrónico, es proceso para eso. Claro, de esta manera no puedes cumplir ni con la anonimización, ni con que lo hagan directamente de forma oral, con un archivo. Bueno, se puede adjuntar un archivo de audio a un correo, pero en fin, que yo creo que eso ya no vale.
En relación al caso que estás comentando, bueno, por supuesto, si te dan el consentimiento, genial. Yo creo que lo primero que hay que hacer es eso, ¿no? Si los testigos al final son la parte más importante de ese proceso en el protocolo, porque si la decisión de la empresa va a ser sancionar, sin esos testigos te vas a quedar sin prueba, más allá de la declaración ¿no? de la víctima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo afectado, que va a llegar a donde va a llegar el recorrido. Otra forma que se ha entendido que en la que se cumple, o sea, al margen de lo que comentas de la carta, que yo creo que sí se puede salvar indicando ya que por obligación legal del artículo X, que yo haría mención al canal de denuncias que te establece que puede ser anónima la directiva. Bueno, pues que en este momento no se dan los datos de esas personas, pero que en caso de que haya una impugnación judicial de este procedimiento irán a declarar como declarar. Entonces, se puede salvar Por ahí. mediante su declaración en sala esto que comentabas, ¿vale? Eso sí Vale. sea. Pero a lo mejor, obviamente, yo, claro, en la carta cuanto más datos demos, mejor. Mm. Eso está. Sí, 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 es un principio básico. Claro, entonces, el investigado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Tiene derecho a ser informado de la existencia de la denuncia y contenido. Porque muchas veces la empresa dice, bueno, que sepas que tienes una denuncia, te damos 3 días tal, pero no le dan la información ni el contenido. Porque primero vamos a investigar. Yo entiendo que eso no es correcto. Lo primero, Claro. No, no, yo creo que ahí vas a tener que copiar y pegar la misma, casi lo mismo. Entonces, más vale que informes de todo con efectivamente, pelos y señales antes de que sea muy genérico. Vamos, yo también lo veo así. claro. Eh, luego hay que establecer en ese protocolo, designar a la persona que se va a encargar. Y luego, para el tema de los testigos, yo aquí veo un poco, que esto no lo he llegado yo nunca muy bien a entender. O sea, se le tiene como si el denunciante quiere ser anónimo, Ujú. cuando tú vas a hablar con los testigos, tienes que decirle que ha pasado algo, pero no quién es el afectado. Sí, 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 Claro, el sí, sí. trabajador te puede decir, bueno, es que si no me dices de quién estás hablando, pues yo no sé si, Claro. si claro, al final la pregunta es, ¿ya tú has visto que ha pasado algo aquí en tu departamento o con alguna persona, tal? Claro, Bueno, por lo general acaban sabiendo un sí. poco atando cabos, salvo que sea muy grande, ¿no? Ya, sí, Yo sí, creo sí, que... O claro, sea, yo sé que he tenido algún caso en el que no, o sea, evidentemente yo no decía quién era información, ¿no? y no saben quién es la persona. Y has podido conseguir eh, información relevante para... sí, 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 a eso sí. Sí, sí. Sí, pero bueno, sí que es cierto que lo primero que te preguntan es quién es, pero claro, Claro, no vas a sí, sí, decir... Claro. efectivamente. Porque después yo creo que hay otra salvedad en los protocolos de LGTBI. Ahí lo que te dice bueno, es muy escueta la legislación que hay, es un Real Decreto creo que del 24. Ahí lo que te dice es que si tú no eres la persona afectada, me parece, si tú no eres la persona afectada y pones una denuncia, es decir, yo veo que alguien está, no sé, insultando a otra persona pues por Mm. ser lesbiana o lo que sea, y yo hago esa denuncia, lo que te pone en la ley creo que te dice que necesito el consentimiento del afectado para que se tramite. Creo que es la única excepción al tema de El protocolo de la las... LGTBI. Sí. Fíjate. Eso no lo controlo yo tanto. Mira, pues está bien saberlo, me lo miraré. Pero bueno, me acabo de perder, no sé si... Sí, no, no, nada, sí, está un poco la confidencialidad. Sí, aquí en el tema de los protocolos de acoso y las denuncias rige el principio de confidencialidad en materia de protección de datos. Entonces, ese expediente va a tener que estar guardado bajo llave, únicamente el responsable y, no sé, la persona más, pues eso ya depende del organigrama y la estructura de la empresa, ¿no? Pero desde luego, máxima confidencialidad, los testigos, obviamente, que hayan tenido acceso, bueno, que han participado, ¿no? En ese pues también tienen ese deber y obligación de confidencialidad y bueno, y poco más. Quiero decir, al final, yo creo que para el protocolo de acoso tenerlo lo mejor cubierto posible es irnos a la directiva de whistleblowing Ujú. y aplicarlo como si fuera un canal de denuncias, que al final realmente es lo que es. Sí, es un poco. Es Es un canal de prácticamente lo denuncia. Claro.
Exactamente. Bueno, pues si queréis pasamos ahora a comentar varias sentencias de interés en este tema de protección de datos en relación con las relaciones laborales. Entonces, no sé si te parece bien empezar tú, Álvaro. Perfecto, muy bien. Pues yo voy a analizar una sentencia del Tribunal Supremo, en concreto la sentencia 1431 de 2025, del 27 de marzo de este año, de 2025. Es una sentencia bastante interesante, viene al final a ligar, a casar muy bien lo que es la protección de datos con las relaciones laborales, que es de lo que trata el episodio, y al final viene a resolver la cuestión de si la empresa puede comunicar mediante WhatsApp o correo electrónico los llamamientos a los fijos discontinuos y en el caso de hacerlo de esta manera, si esto vulnera al final el Reglamento General o la Ley Orgánica de Protección de Datos. El caso viene de un convenio colectivo, en concreto es el convenio colectivo, lo tengo por aquí, el convenio colectivo del grupo Constat Servicios Empresariales, que regulaba dos cosas. La primera de ellas es el periodo mínimo que debe cumplir la empresa para preavisar de ese llamamiento, que son 48 horas. De todas formas, en esto no me voy a centrar porque no es la temática del episodio. Y el número 2 sí sería las comunicaciones por medios electrónicos que permite el convenio colectivo a través de WhatsApp o correo electrónico para hacer los llamamientos. UGT entiende que esto vulnera el derecho de la protección de datos, así como el derecho a la intimidad de los trabajadores, e impugna el convenio colectivo. Tras pasar por la Audiencia Nacional, llega al Tribunal Supremo, que al final el Tribunal Supremo resuelve diciendo que sí es válida las comunicaciones mediante WhatsApp y correo electrónico para los llamamientos, siempre y cuando se cumplan una serie de máximas o de requisitos exigibles en esa comunicación, ¿vale? ¿Cómo se debe de comunicar esas comunicaciones para que sean totalmente válidas según el Tribunal Supremo? Pues el trabajador debe hacer de forma voluntaria y fehaciente comunicar su correo electrónico o su teléfono a la empresa. La empresa, como número 2, la empresa solo puede usar esos datos para fines estrictamente laborales, no puede ser para otro fin. 3, debe existir constancia por escrito de que se ha hecho ese llamamiento en este caso y que se cumplen los ítems o los requisitos que estoy mencionando que ha dicho el Tribunal Supremo. Y como punto número 4, muy importante, y que también lo ha dicho Julio al principio del episodio, sería el principio de minimización, en el que pues, no podemos dar más información de la estrictamente necesaria y por supuesto no se puede compartir con otros trabajadores ni con terceras personas, ¿no? El Tribunal Supremo deja claro que esto no vulnera el derecho de la protección de datos, no vulnera el derecho a la intimidad de los trabajadores y fundamenta su respuesta en estos 3 preceptos, ¿no? En el artículo 6.1b del Reglamento General de Protección de Datos, en cuanto a la licitud del tratamiento para la ejecución contractual, el artículo 19 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es sobre el uso de datos de contacto para las relaciones laborales, y el artículo 16.3 del Estatuto de los Trabajadores, en el que el llamamiento debe ser objetivo y, por supuesto, garantizar seguridad jurídica para ambas partes, especialmente pues, para el trabajador. En definitiva, el Supremo valida las comunicaciones mediante medios electrónicos, en concreto WhatsApp y correo electrónico, siempre que se cumplan esos requisitos. ¿Qué implicaciones prácticas pues, tenemos? Pues si asesoramos a empresas, esto pues, nos interesa, ¿no? Porque primero, sí se pueden usar WhatsApp y correo electrónico, como estoy diciendo, para los llamamientos, pero hay que hacerlo bien, preavisando, informando al trabajador de forma previa que se va a usar para estos canales para esos fines. Como ha dicho Julio también al inicio, importante incluirlo en el contrato de trabajo o en un anexo, pero que sea de forma previa, ¿vale? Y bien clara para qué va a ser ese fin. Evitar los grupos de WhatsApp también porque donde aparecen otros trabajadores, porque al final hay riesgo de brecha de datos, ¿vale? Esto también parece una obviedad, pero es que no se cumple y hay mucho riesgo de eso. Conservar siempre las comunicaciones, pues si en un eventual, en un posible procedimiento judicial, pues poder acreditar que se ha hecho de forma escrita, cumpliendo estos requisitos que estábamos comentando, y sobre todo limitar el uso al fin estrictamente laboral. Nada de mensajes personales, ni por supuesto fuera de contexto, y también por supuesto fuera del horario laboral, de la desconexión digital. Así que el Supremo, pues bueno, entendemos que dice que son válidos, como ya he dicho, y que al final los medios electrónicos son una herramienta, son un canal muy útil, muy eficaz, que agilizan y al final las relaciones laborales queremos, y sobre todo a día de hoy, ¿no? Máxima celeridad en las cosas, pero bueno, hay que hacer las cosas bien y no pasar por alto este tipo de cuestiones ni de requisitos que hemos mencionado, porque sí es cierto que, como hemos dicho al principio, las sanciones por incumplimiento de protección de datos son bastante elevadas.
Vale, pues nada, Julio, si quieres hacer comentar la sentencia, adelante. Vale, nada, gracias. Sí, yo la sentencia no es de un TSJ, ni de Supremo, ni de Audiencia Nacional relacionada con el derecho laboral, pero sí está estrechamente vinculado. Es sobre todo de protección de datos y una sanción penal que creo que es muy llamativo, ¿no? Y relevante y está relacionado también con lo que estábamos comentando, ¿no? Del WhatsApp como una herramienta muy habitual ya en el trabajo. Bueno, en este caso es una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, de Villa ahí cerquita, Sí. la sentencia 6625 de 25 de febrero. Y nada, bueno, básicamente el hecho del caso es una empresa con una administradora solidaria, que es la que lleva el día a día de la empresa. Hay 6 o 7 trabajadoras que han denunciado a la empresa, a la inspección de trabajo, tienen un problema laboral porque ella se entiende que no se está cumpliendo con los mínimos que establece el convenio y demás, y bueno, pues está en un litigio laboral. La empresaria sabía que estas trabajadoras habían hecho un grupo de WhatsApp entre ellas donde comentaban pues cosas del juicio y demás, ¿no? Y que una de las trabajadoras guarda su teléfono en una taquilla que está siempre abierta. Daba también la casualidad de que la trabajadora en su teléfono no tenía ningún código de seguridad para desbloquearlo. Tú lo coges y está todo desbloqueado, ¿no? Que parece mentira que hoy en día Sí, es raro, pero es raro, ¿eh? Pero sí, es sí, raro. me llamó la atención. Entonces, bueno, la empresaria, pues, fue a abrir la taquilla, cogió el teléfono, lo desbloqueó y se metió en el grupo de WhatsApp. Entonces, descargó toda la conversación, había información relevante para el juicio laboral y se la envió a su abogado. Y se la envió por correo electrónico. Entonces se la descargó, cuando se la descargó se la envió al correo electrónico de la empresa y del correo electrónico de la empresa se lo mandó al correo electrónico del abogado. Con un mensaje que además dice, te paso esta información ilícita, haz tú que sea lícita. O sea, entonces, bueno, pues claro, no lo pone en la sentencia, pero imagino que en el procedimiento laboral utilizarían esta información. Las trabajadoras dirían que a ver cómo se había enterado esta señora de esa información, porque solo la comentaban ellas en ese grupo privado ajeno a la empresa, con lo cual la denunciaron y y en esa instrucción y en el procedimiento penal se determinó que se comprobó con una pericial de la Guardia Civil que se había sacado esa información de ese terminal se había enviado al correo electrónico de la empresa y de la empresa al abogado, ¿no? Entonces, la Audiencia Provincial de A Coruña, confirma la condena penal a trabajadora, o sea, perdón, a la empresaria a 2 años de prisión, ¿vale? Por el delito de revelación de secretos del 197.1 en relación con el 3. ¿Por qué con el 3? Porque el 197.1 es el tipo básico que va de 1 a 4 años por la interceptación de las comunicaciones, por decirlo de alguna manera, pero luego ya si lo difundes, que aquí la difusión fue cuando se lo envió al abogado, pues ya te aplica el tipo agravado de 2 a 5. Entonces, bueno, le pone el mínimo del agravado, pero ya son 2 años. Y no solo eso, como responsabilidad civil por vulneración del derecho a la intimidad, 2.000 euros por cada trabajadora. 2.000 por 7, pues creo que eran pues 14.000 euros y responsable civil subsidiaria la empresa. Con lo cual, me parece muy relevante la sentencia en el sentido de, ojo, con lo que hacemos con los correos electrónicos de los trabajadores, con los WhatsApp. Por eso es muy importante ese protocolo que os comentaba al principio y que demos las herramientas nosotros, las empresas, los trabajadores, y les indiquemos muy claramente qué pueden hacer y qué no pueden hacer con ellas, para poder luego Ujú. controlarlas y demás. Sí, yo creo que la gente en general no es nada consciente de muchas veces lo que hace a través sobre todo de WhatsApp, ¿no? Reenviando conversaciones o de aquí para allá. Bueno, ya lo que hizo esta empresaria ya me parece un Sí, poco... ella, sí, sí. Muy bestia. Y luego lo igual Uf. que con las redes sociales. O sea, el hecho de que yo tenga una cuenta pública en la red social que sea, da pie a que alguien pueda ver mis imágenes, porque yo las he colgado y están públicas. Lo que no puedo hacer es descargarla y enviarla. Eso ya es un delito.
Porque ahí está ya la revelación. Es decir, bueno, no tanto, o sea, no tanto un delito de revelación de secretos, porque no se ha interceptado nada, perdón, pero sí que en lo que no está permitido es que yo difunda esa información. O sea, yo la puedo ver yo desde mi ordenador, pero lo que no puedo hacer es coger esa foto, mandarla por WhatsApp a todo el mundo y, ¿sabes? Eso es lo que no puedo hacer porque no tengo el consentimiento de esa persona Claro. para tratar, ya estoy haciendo un tratamiento de datos. Entonces, Sí, sí, magia que aquí me he liado, no es penal, pero la agencia española, que es a lo que iba, sí que te pueden denunciar y meterte un puro de la leche por haber estado difundiendo información personal para la que no estás legitimado. Y esto lo hace muchísima gente. Eso se confunde el hecho de que sí. sea público, ¿no? De una red social yo cuente mi vida o no, pero en fin, que cuelgue fotos o tal, con el derecho que ya tú te arrogas de decir, pues yo con esto puedo hacer lo que quiera. Como lo ha publicado, no es así. Sí, estoy pensando ahora en los botones de retuitear Sí. y, Bueno, pero y ahí todo esto. al final creo que es una opción que te da la plataforma Ujú. y por ahí se podría salvar, pero lo típico esta de vídeo de, yo qué sé, de lo que sé, no sé quién, que sale haciendo el chorra y tú te lo descargas y ya se lo mandas a tu grupo de amigos, mira Ya. lo que está haciendo tal, eso está prohibido, ¿no? Entonces, para que al final también es muy complicado que alguien te pille, ¿no? Es decir, que alguien sepa Sí, que sí, te que has seas, descargado. que eres tú Si eres una persona que no eres famoso y tal, es muy, muy complicado, ¿no? Hombre, yo ahí la verdad tengo otra opinión. O sea, sin ser ningún especialista en protección de datos, pero yo entendería que si yo publico algo en mi red que es completamente público, lo digo Sí, con sí, 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 completa sí. ignorancia. Entendería que, No, bueno, pues si otra persona le hace una foto y lo manda, pues al final está abierto para todo el mundo, ¿no? Es como si yo estuviese en la calle, entre comillas. Pensaba que era claro, hasta el así. final, es decir, yo con mis datos hago lo que quiera y, oye, y me someto a las directrices de la plataforma. Y ahí está. Ujú. Pero si yo cojo ese dato personal, que es tu imagen, y la difundo, estoy haciendo un tratamiento. Un Ya, tratamiento que yo, o sea, yo por ver tu imagen no estoy tratando tus datos. Pero en el momento que yo la cojo ya, ya. y la reboto, ya es un tratamiento de recopilación y difusión. Entonces ya tengo que cumplir con protección de datos. Es por eso. Pero ahí lo único que entiendo que cabría es el derecho de información, a lo mejor. Que lo De que. pedir el consentimiento. Oye, Elías, ¿me dejas que tu foto que has publicado tan chula, tal, me la comparta en mi grupo? Pues sí. Pues ahí ahora, sin tu consentimiento no puedo. Ujú. Qué curioso. No, no, o sea, yo me está viniendo ahora a la cabeza todos estos temas de YouTube que la gente coge, ¿no? Imágenes y vídeos de otros Sí, las sitios comentan y tal, sí, sí. a cascoporro. Sí, sí, no sé, ya te digo. Ya, ya, Un ya. poco sí, sí, que a lo mejor estoy yo lo veo así, pero que a lo mejor, y bueno, ya hay alguna resolución que lo ha... Yo no sé si hay a lo mejor el derecho de información, pero claro, ¿hasta qué punto un tío que está en su casa, en el baño, Ya. y sube un vídeo de esos derechos de Sí, información, sí, ¿sabes? sí, No, sí, o sí, sea, otra cosa que fuese, yo qué sé, pues el país, o yo qué sé, sí. la televisión, no sé. Pero claro, ahí derecho de Sí, información. es complicado, es que la línea es muy fina, o sea, Sí, 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 sí. Bueno, pues si os parece, comento yo la última resolución, que bueno, más que una resolución, es una consulta de la Agencia de Protección de Datos, que es la número 26/2021. Y bueno, he procedido pues a comentar esta consulta en vez de una sentencia o cualquier otra resolución, pues porque me pareció muy, muy interesante y además yo la he utilizado en el día a día en mi trabajo, ¿no? Y esto es un poco también tiene que ver con los principios que comentaba Julio de protección de datos al principio del podcast. Aquí lo que se plantea es si cuando hay, por ejemplo, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, si la empresa debe notificar a los delegados de prevención todos los datos de la persona accidentada. Es decir, no solo si, los hechos que han acaecido, sino también el nombre de esa persona para que la representación de los trabajadores la conozca. En este caso lo que sucedió fue que la empresa no notificó el nombre, sino que dio pues un número de identificación personal que hay en la empresa, ¿no? Pues el trabajador XV27. Entonces ahí, digamos que se plantea esta consulta y se plantea esta consulta a la Agencia de Protección de Datos y los propios trabajadores
adjuntaban un acta de inspección de trabajo en la que, en síntesis, ¿no? Lo que venía diciendo es que, bueno, que para el desarrollo de las funciones de los delegados de prevención, pues sí que es importante saber el nombre y el apellido de la persona accidentada, ¿no? Entonces, esto llega a la Agencia de Protección de Datos y la verdad que la consulta tiene 25 páginas y es muy extensa y va tocando punto por punto, ¿no? Entonces, empieza diciendo, bueno, evidentemente son datos de salud y especialmente sensibles, ¿no? Porque aquí lo que sucede es un accidente de trabajo. Entonces, si son datos especialmente sensibles, ¿cómo debe tratarlos la empresa, ¿no? ¿Puede dárselos a la representación de los trabajadores? Y dice, bueno, sí, en virtud de uno de los principios que comentó Julio, que sería el principio de legalidad, ¿no? Entonces, basándose en el artículo 9.2 del Reglamento de Protección de Datos, pues establece que para determinadas funciones laborales sí se tienen que transmitir estos datos, ¿no? Y hace una relación también de los artículos que entrarían en liza de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Que en este caso sería el artículo 22 y el 36. Entonces, con estos dos artículos cumpliríamos el principio de legalidad. Estos dos artículos hablan del derecho de información a los delegados de prevención, sobre todo en temas de condiciones de trabajo y también cuando hay temas de salud que tengan que además también cambiarse las circunstancias en las que se han producido, pues a lo mejor un accidente, ¿no? Entonces, todos estos temas de prevención los tienen que saber los delegados de prevención. Entonces, la consulta habla concretamente de los principios, que sería el de licitud, que es el que hemos hablado antes, y dos muy importantes que yo creo que van unidos, ¿no? Que comentaba Julio anteriormente, que es el de minimización y proporcionalidad, ¿no? Que se tienen que cumplir estos dos requisitos. Además, habla también de otro informe que ya elaboró la Agencia de Protección de Datos, en el que ya había establecido que, bueno, pues que no hace falta dar esos nombres y apellidos de las personas accidentadas para los delegados de prevención. Entonces, básicamente lo que viene a sintetizar esta consulta es que, en principio, la empresa, cuando hay un accidente de trabajo y se abre un protocolo o se investiga ese accidente, no tiene que darle el nombre concreto de ese trabajador ni los apellidos, ¿no? Porque entiende que para que los delegados de prevención realicen sus funciones que establece la propia ley de prevención, no es necesario ese nombre, porque si vemos la información que se les suele dar a estos delegados, ahí se desarrolla, ¿no? Y se especifica de forma clara y contundente cuáles han sido las circunstancias del accidente. Entonces, con esas circunstancias es suficiente para que los delegados puedan ejercer sus funciones, ¿no? Habla también del principio de minimización de los datos, ¿no? Diciendo que, bueno, que el que yo le dé el nombre y el apellido a los delegados de prevención de la persona accidentada no les va a resultar, no va a tener un mayor impacto en la información que ellos van a tener que manejar a la hora de velar, ¿no? Por la seguridad de los trabajadores en la empresa, ¿no? Y habla también, pues, de la de utilizar los nombres pseudonimizados, ¿no? Es decir, que no estén los nombres de los trabajadores, pues el nombre propio y los apellidos, ¿no? Y también ese deber de confidencialidad. Por lo tanto, a mí esto sí que se me ha planteado varias veces en la empresa y yo he utilizado esta consulta para dar respuesta a los representantes de los trabajadores, ¿no? Diciendo que, bueno, que el hecho de que en el caso que se me planteó a mí me pedían el nombre y también el teléfono de ese trabajador para contactar con él, ¿no? En ese caso yo lo que utilicé es esta consulta, ¿no? Le di respuesta un poco con los principios que se establecen en este documento y la cosa quedó ahí, porque yo también creo, ¿no? Y estoy bueno, seguro de que realmente no les aporta nada más el tener el nombre y el apellido de la persona accidentada. Y sin embargo, la empresa sí que se podría meter en un problema serio en este caso. Lo que sí, hay una parte que a mí, la verdad que no me parece nada bien, que lo odia la gente de protección de datos. Y es que viene a decir que, bueno, que no hay que darle el nombre y el apellido, pero bueno, que deberíamos tener, o que en cada caso concreto haya que ponderar si realmente hay que dárselo o no, pero nosotros seríamos las personas, o sea, la empresa sería quien tiene que valorarlo con la ayuda de su asesor en tema de protección de datos y que, bueno, pues eso queda un poco criterio de la empresa.
Pero yo creo que estos párrafos, lejos de arrojar luz, lo que hacen es dar mayor Más incertidumbre, inseguridad. ¿no? Porque al final dices, Sí, sí, joder, claro. pero si me estás diciendo que no, ¿para qué me pones esto? Claro. O sea, yo puedo entender que a lo mejor hay un caso concreto, no sé, de un accidente en la luna que tengas que saber el nombre del tío, pero lo general es que no. Entonces, me parece mal que se eche pues toda la responsabilidad a la empresa o si fuese no sé, una persona física o lo que fuese en estos casos. Quiero decir, si se mojan, que se mojen y que la consulta sea para eso, Claro. para saber qué es lo que hay que hacer. Efectivamente. Sí, yo vamos, de hecho no lo he comentado, lleva razón. Eso se hace con bastante habitualidad. Le asignas un código al empleado y esa es la información que le trasladas al delegado de prevención. O sea, no, yo nombres y apellidos nunca los intento siempre yo luego que hagan lo que quieran, ¿no? Pero creo que no es necesario, como tú dices, es que para la función que tiene, No. es que te da igual que sea uno que otro. Es que ahí también yo suelo anonimizarlos, incluso cuando hay un despido, ¿no? Imaginemos que no es un despido colectivo, pero hay varios trabajadores que tú despides. Entonces yo en la carta que le doy a uno de los trabajadores, el número uno, le pongo, pues usted ha sido despedido porque y también su compañero que tiene la categoría tal, tal, pero no le pongo el nombre, lo cual hay un montón de gente que sí les pone el nombre. Yo creo que ahí sí que están infringiendo. No lo tengo muy claro, ¿eh? Pero yo Bueno, por... desde luego, con el tema de las bajas en la empresa, o la extinción de relación laboral en cualquiera de sus vertientes, es una información que no tiene por qué tener ningún otro Claro. trabajador. De hecho, hay un montón de empresas, a mí me dicen, no, es que quiero que sea un caso ejemplarizante y lo que ha pasado con este, que lo sepan y tal. Y digo, es que no, o sea, una comunicación a la empresa, al correo de todo el mundo, diciendo, hemos echado a este tío porque ha robado, porque tal, no sé. Y siempre digo que no, No, o ya, sea, es que ya. eso no se debe hacer. Luego ya hacen lo que quieran. Pero no, es que sí es información que está totalmente, eso, exactamente, que está amparada por la protección de datos y al que se le ha despedido no tiene esos datos suyos, no tienen por qué traspasar, ¿no? de la persona que es o la empresa que es la que ha Ujú. eh, extinguido la relación laboral, en caso de que sea así, y el propio trabajador, los compañeros, sí, se puede hacer un comunicado a efectos organizativos, por si ese departamento, oye, pues sí, que no, pues tal persona ha causado baja en la empresa, ya está. Pero no hay que decir si es por un despido, si no es por un despido, si por eso. O sea, los motivos no. Creo que es lo que más amparado está Sí. son los motivos. ¿No? También un poco. No, es que además ahí yo creo que es un tema ya de intimidad, ya lejos de protección de datos. Ya... Sí, sí, efectivamente. Eso es. Bueno, Julio, pues ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. La verdad que Bien. has compartido un montón de conocimiento de un tema que yo creo que mucha gente, incluyéndome a mí mismo, desconocemos o muchas veces no tenemos muy claro cómo actuar, sobre todo con el tema de protección de datos, ¿no? Yo creo que sobre todo las claves que has dado son fundamentales para, para desarrollar nuestra profesión con mayor soltura y seguridad, ¿no? Porque es un tema, ya lo digo, que creo que no mucha gente domina. Y bueno, a quienes nos escucháis, pues si este episodio os ha resultado útil, nos gustaría que le dieses like, compartirlo y dejarnos en los comentarios pues qué opinión tenéis del podcast, cuáles han sido las mejores partes o los mejores consejos que hemos dado. Y nada, pues simplemente deciros que, como Julio os diría, tenéis que cumplir con el tema de protección de datos y evitar las sanciones al máximo posible, ¿no? Que es proteger derechos y confianza. Y nos vemos en el próximo episodio de Laboralistas. Hasta luego. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias a todos.